días, señora. Mire, vengo del programa Médico en tu Casa. Mi nombre es Jessica Mendoza. Estamos buscando personas que no puedan salir del domicilio a recibir atención médica en las unidades para ofrecerles un servicio médico en su casa. Tenemos un número que se llama Medicina a Distancia, donde usted puede llamar y hacer su solicitud, en dado caso de que la persona no pueda trasladarse por su propio pie. Sí. Mire, este es el número de Medicina a Distancia. Es el 5132-0909. Aquí usted puede solicitar el servicio de atención domiciliaria en tu casa. Sí. Ya está registrada para que mi doctora le siga dando seguimiento a su embarazo. Le dejo una información que son los de signos de alarma de la embarazada para que lo tenga en cuenta. Mi nombre es Samuel Moisés Bello, soy médico visitador del programa El Médico en tu Casa. Estoy adscrito a este centro de salud T3 2 de octubre, que a su vez corresponde a la jurisdicción sanitaria Iztacalco. Yo como médico visitador me encargo de dar atención médica a los domicilios de los pacientes vulnerables, todos aquellos pacientes que por algún motivo de salud, una discapacidad, alguna enfermedad terminal, adultos mayores frágiles y embarazadas de alto riesgo sin control, no pueden acudir directamente a una unidad de salud como este centro de salud. Mi nombre es Roxana Celestino, soy enfermera pasante de la jurisdicción de Iztacalco en el Centro de Salud 2 de octubre. Mis funciones como enfermera son toma de signos vitales, dar promoción, prevención de la salud, hacer alguna intervención, alguna curación. El programa de Médico en tu Casa es un programa para personas con discapacidad, personas postradas que son vulnerables, que no tienen el modo de trasladarse a recibir la atención médica a un centro de salud. La brigada del programa Médico en tu Casa es un equipo interdisciplinario. Está conformado por profesionistas, como es su servidor, médico visitador. Está conformado por una trabajadora social, una licenciada en nutrición, un fisioterapeuta, enfermería y psicología, y nos acompaña regularmente también nuestra promotora de salud. Las intervenciones se van dando o se van coordinando dependiendo de las necesidades de cada paciente. Le voy a comentar en qué consiste el programa Médico en tu Casa. Médico en tu Casa es un programa que no atiende urgencias y tampoco cuenta con médicos especialistas. Son visitas domiciliarias que se agendan acorde a capacidad de atención del médico visitador o de la jurisdicción sanitaria. En este caso va dirigido para adultos mayores, enfermos postrados, enfermos terminales, embarazadas de alto riesgo y discapacitados. Bueno, yo soy la licenciada Laura Castelar. Mi cargo es trabajadora social dentro de la jurisdicción Iztacalco. Mis funciones son gestionar algunos apoyos, ser el enlace interinstitucional entre el centro de salud y los servicios de la comunidad de los pacientes, así como ayudar a fortalecer las redes de apoyo familiares. Mi nombre es Rosalba López Ayala. Yo soy parte de la jurisdicción Iztacalco. Principalmente mis funciones es ir a barrido. ¿Esto qué significa? Voy a todas las colonias que están adscritas a lo que es el Centro de Salud 2 de octubre y tocamos puerta por puerta para preguntar si en ese hogar hay alguna persona que se encuentra discapacitada o si tiene alguna enfermedad terminal y que por estas características que se encuentren postradas necesiten del programa de Médico en tu Casa. Sí, considero que es un programa noble porque justo va a ayudar a aquellas personas que por su condición física o de vulnerabilidad social no pueden acceder a los servicios de salud. Principalmente la importancia de la promoción de la salud es que principalmente los cuidadores tengan mayor información y acceso a todos los programas y a toda la información que tiene que ver
con la prevención de enfermedades y para que ellos puedan tener estrategias o herramientas para que puedan cuidar su salud. El señor Efraín León González tiene 73 años. A este paciente lo llevamos de conocer un año aproximadamente. El motivo por el cual le brindamos la atención tiene diagnósticos de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2 y artritis gotosa, que es esta última complicación la que más le causa un estado de vulnerabilidad y disminución de las funciones o actividades de su vida diaria. La gota es una de las formas de artritis más dolorosas. Ocurre cuando se acumula demasiado ácido úrico en el cuerpo. Esta acumulación puede provocar depósitos de cristales de ácido úrico en las articulaciones o coyunturas y frecuentemente se acumulan en el dedo gordo del pie. Depósitos de ácido úrico, llamados tofos gotosos, que parecen como bultos debajo de la piel. Piedras, también conocidos como cálculos renales debido a los cristales de ácido úrico en los riñones. Bueno, ya llegamos a la casa del señor Efraín. Vamos a visitarlo ya de forma subsecuente. Roxana, acuérdate de tomar los signos vitales, checarle su glucosa. Acuérdate de preguntarle si ya hizo su referencia al hospital en cardiología, ¿de acuerdo? Sí. Laura, tú lo abordas, ¿no? Con la voluntad anticipada. Y Rosalba, pues le das la promoción de tus folletos que traes. ¿Sale? Vamos a abordarlo. Sí, Hola, doña Lupita, buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Sí, muchas gracias. Vamos a hacerle su visita a don Efraín. ¿Nos permite? Claro que sí, pasen. Gracias, con permiso. Adelante. Pásele. Pasen. Con permiso, señora. Sí. Con permiso, gracias. Adelante. Listo, doña Efraín. Ya, voy a acomodar su camisa. ¿Ya tomó su pastillita de la presión? Sí, ya. ¿Ya? Hoy con el señor Efraín vamos a valorar el control de sus enfermedades metabólicas de base, que es diabetes mellitus y hipertensión. El equipo de enfermería va a intervenir con la somatometría, la toma de signos vitales, el peso, la talla, las cifras de presión, temperatura y las cifras de glucosa capilar. Dependiendo de los resultados vamos a valorar o ajustar los tratamientos. Pasarme de este lado. Otra vez, jale mucho aire. Eso, gracias. Por favor, enséñame sus rodillas, por favor. No se han hinchado, no le ha dolido más de lo normal, no están rojas, nada. Eso es. Todo bien, don Efraín. Ya puede cubrirse, por favor. Mire, ahorita de la revisión que le hizo nuestra compañera enfermera, la presión está bien, sale, tiene 120/80. Entonces es una cifra normal, eso quiere decir que sus medicamentos han controlado la presión. Ya tomó algo ahorita, ¿verdad? Ya desayunó. Cafecito nomás. Eso es. Entonces su cifra de glucosa, que es casual, también está en control, ¿de acuerdo? Hay que seguir administrando los medicamentos. Recuerde siempre los horarios, no los olvide. La alimentación es bien importante, que siga las indicaciones. En el caso de la artritis gotosa, las recomendaciones de enfermería se basan más que nada en la prevención de caídas, ya que tiene lesiones en las articulaciones y pues sí es muy importante que use su andadera al caminar y que a su paso no haya objetos que obstaculicen y que le puedan ocasionar una caída. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Puedo sentarme, Efraín? Vámonos. Sí. ¿Está Claro que Guadalupe? sí. ¿Cómo está el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo va? Estaba escuchando que el médico le mandó una referencia, ¿no? Cardiología. ¿Cuándo tiene su próxima cita? ¿Cuándo es como? El día 7 de junio. ¿El 7 de a junio? las 8 de la mañana, allá en el hospital de cardiología. Ok. Ahí.
Recuerde que es súper importante que acuda a esa cita porque, como le habíamos comentado, el centro de salud, bueno, el programa solo otorgan atención primaria. De mi área, la parte que se aborda es pues sensibilizar a él y a su familia sobre la importancia de la adherencia al tratamiento, porque pues él, debido a sus aprendizajes y a su estilo de vida, no lleva un apego adecuado a ese tratamiento. Entonces ahí se trata de fortalecer la comunicación familiar y esto nos va a ayudar a mejorar el estado de salud del paciente. Les voy a platicar acerca de un trámite que se realiza la Secretaría de forma gratuita. Se llama el formato de voluntad anticipada. ¿Ustedes han escuchado de qué se trata? No. ¿No? Bueno, el formato de voluntad anticipada es un documento en el que los pacientes pueden expresar la toma de decisiones con respecto al futuro de su salud. Esto es que usted, como paciente diabético, hipertenso, en algún momento pues ese proceso de enfermedad va a ir avanzando, pero usted tiene ahorita que está en la plenitud de sus facultades, puede tomar esas decisiones con respecto a su salud, a no ser en un futuro sometido a procedimientos que usted no quiera y que de forma natural prolonguen su vida, ¿no? Ese trámite se realiza de forma gratuita con el centro de salud. Entonces sería importante que lo platiquen como familia, porque es una decisión importante que deben de ir tomando. Recordemos que hay que siempre planificar todo, ¿no? El día de hoy vamos a ir a ver al señor Efraín. Él tiene una artritis gotosa y bueno, vamos a ir a brindarle atención tanto a él y a su principal cuidadora, que es su esposa. Vamos a ir a darle promoción acerca de lo que es la salud bucal y también les vamos a proporcionar algún material de promoción. Hola, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien. ¿Cómo está, señora Guadalupe? ¿Cómo está, señora Efraín? Muy bien, señorita. Señora Guadalupe, recuérdeme cómo le había dicho que tenía que cepillarse sus dientecitos. Así, para abajo, para arriba. Ajá. Y luego esto así circular, las manos circular. Ok. Y la lengua de adentro hacia afuera. Perfecto. Entonces es importante que usted tenga siempre en mente cuáles son las recomendaciones de higiene en cuanto a los pies que nosotros tenemos que tener para que no se nos haga ninguna úlcera, ninguna herida y pues bueno, evitar problemas en nuestros piececitos. ¿Sale? Aquí en este folletito vienen las recomendaciones. Sobre todo hay que mantener secos nuestros pies. No hay que hacer que la humedad esté ahí porque si no se pueden, pues no sé, albergar ahí honguitos y cosas por el estilo y nos puede ocasionar llagas. Y recuerden que las llagas en un pie diabético son muy peligrosas y son muy dolorosas. Hay que evitar todo esto, ¿sale? Entonces se lo dejo. Y por último, si usted conoce a alguna persona que se encuentre en las mismas condiciones que no se puedan trasladar al centro de salud para su atención, pues proporciónenle esta información, ¿sale? Los doctores que visitan a mi esposo no nos han cobrado ni un quinto, la visita es gratuita y estamos muy agradecidos con ellos.